Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Amén. Por ignorancia se hacen muchas cosas. Amén. Se persigue, se encarcela, se mata, bueno, de todo. El apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo en el año 61 después de Cristo, en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, nos cuenta un breve testimonio de quién era él antes y por qué lo hacía. Dice así, capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en su ministerio. Amén. Eso es lo primero que él hace. Darle gracias a Dios. Porque lo tuvo por fiel, nombrándolo apóstol de los gentiles, maestro, un hombre con unas capacidades extraordinarias que llevó el evangelio a muchas partes del mundo. Luego dice el versículo 13, ¿por qué él está agradecido? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Lo primero que él era blasfemaba porque hablaba mal de los cristianos, hablaba mal de los evangélicos, dice blasfemo, perseguidor, amén, andaba casa por casa buscando un aleluya, buscando un evangélico para meterlo a la cárcel, amén. De hecho que eso hacía el día que se encontró con Jesús en el camino. Dice, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Entonces, si uno lee la historia de Pablo, de verdad que uno queda maravillado de los milagros de Dios, porque Pablo era un hombre que perseguía a los evangélicos, que él va a relatar su testimonio en el capítulo 22 de Hechos y en el capítulo 26, y va a decir que él había creído su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién iba a creer que ese hombre que antes perseguía a los evangélicos, que blasfemaba, que injuriaba a los cristianos, ahora se convierte al evangelio? Amén. Ahora, no solamente se convierte, sino que es predicador del evangelio. En el capítulo 8 de Hechos usted encuentra que Saulo de Tarso, quien es el mismo Pablo, persigue a la iglesia. Capítulo 9, encontramos, Saulo se convierte al evangelio. Más adelante, capítulo 9, algunos versículos más adelante va a encontrar, Saulo de Tarso predica el evangelio. Entonces él va a decir que le da gracias a Dios porque lo puso en el ministerio, porque él antes era ese perseguidor, ese blasfemo, ese injuriador, pero lo hacía por ignorancia, por incredulidad, porque él no conocía. Y hoy mucha gente habla mal del evangelio, habla mal de los evangélicos, blasfeman, nos injurian, pero es que ellos ignoran, desconocen. De hecho, que este siervo, antes de ser cristiano, hablé mal de los evangélicos. Un día le tiré piedras a los evangélicos, aleluyas, bullosos. En mi vereda había una iglesia y los criticaba y hablaba mal, y yo reconozco que fui instrumento del diablo para hablar mal de los evangélicos. Es más, un día dije que Dios me guarde de ser evangélico. Aleluya. En mi parranda, con mis amigos, con alcohol, con muchachas, y bueno, me burlaba. Y entonces hoy le doy gracias a Dios, igual que el apóstol Pablo, porque él me tuvo por fiel y digno, amén, habiéndome salvado, habiéndome revelado esta palabra viva y poderosa, esta palabra viva y verdadera que Dios me reveló en el año 91. Pero gracias a Dios que su misericordia fue más grande, porque él sabía, Dios sabía que lo hice por ignorancia en incredulidad. Y hay mucha gente que rechaza hoy el evangelio, pero estamos orando para que Dios revele su verdad, ilumine su entendimiento, redarguye su conciencia y se dé cuenta que el evangelio es el plan de salvación para
toda la humanidad y que sin evangelio no hay salvación, porque el evangelio es Cristo mismo, el mensaje que Él vino a traer a la tierra. El Dios del cielo vino a la tierra con un mensaje poderoso llamado evangelio, que cambia, que transforma, que da salvación y vida eterna a todo aquel que cree y lo recibe como su Salvador. Así que Dios permita que muchos que hoy ignoran esta verdad les sea revelado, para que un día se gocen con nosotros en las bodas del Cordero, cantando alabanzas a aquel que fue inmolado y nos compró con su preciosa sangre. Mil bendiciones.